Hoy en este vídeo, quiero explicar por qué he experimentado un cambio tan radical últimamente en mi canal. Inicialmente, creé este canal, principalmente para mostrar los trabajos y maquinaria que utilizaba en una empresa, que tenía en el año 2003. Además, también quería mostrar la ciudad en la que vivo hoy, cómo era en el pasado y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Hola a todos y bienvenidos al canal de Glibrito. El León del Fuego. Al principio, no sabía mucho sobre cómo funcionaba YouTube. Creé el canal en 2011, sin darle un nombre, pensando que mi dirección de correo electrónico era suficiente. Subía vídeos de vez en cuando, sin tener conocimiento de los derechos de autor relacionados con la música que usaba. Mi único propósito era compartir vídeos que me gustaban y que esperaba que también gustaran a los demás. En ese momento, me sentía fuerte y saludable, al menos aparentemente. Hacía ejercicio ocasionalmente y caminaba mucho todos los días. Sin embargo, en 2012, todo cambió. Una mañana, como de costumbre, me levanté temprano alrededor de las 7 de la mañana y me dirigí al trabajo en mi furgoneta de empresa, una Citroën Berlingo. Llegué al trabajo temprano, como solía hacerlo como gerente, para dar un buen ejemplo a los demás. Sin embargo, ese día noté algo extraño en el ambiente que no sabría explicar. Después de cargar la mayoría de los materiales en la furgoneta, solo me faltaba la caja de herramientas. Esta caja contenía llaves fijas, mordazas, llaves inglesas, juegos de destornilladores, toda clase de juntas, arandelas, tuercas y tornillos. Cuando intenté levantarla, un dolor punzante y agudo en la parte baja de la espalda me paralizó. Caí al suelo como un saco de patatas, y la caja de herramientas se esparció por el suelo. En ese momento, no tenía idea de lo que había ocurrido. Lo único que podía sentir era un inmenso dolor en la espalda, tan intenso que no sentía mis piernas. Intenté levantarme, pero era imposible. Me encontraba tumbado en el suelo. El lugar era un callejón poco transitado, y a esa hora de la mañana, no solía haber mucha gente. Después de unos 10 minutos, pasó un joven de unos 30 años que, ocupado con su teléfono, simplemente saltó sobre las herramientas esparcidas sin siquiera preguntar qué me había sucedido. Más tarde, aproximadamente 10 minutos después, una chica de unos 20 años me vio y decidió cruzar la calle, probablemente pensando que estaba ebrio. A partir de ese momento, intenté arrastrarme hacia la furgoneta con mucho esfuerzo. Finalmente, logré sentarme en la parte posterior de la furgoneta, pero cada movimiento era extremadamente doloroso, como si me clavaran un cuchillo en la espalda. Mi compañero llegó poco después y se sorprendió al verme en ese estado. Le expliqué lo que había ocurrido, y que no podía moverme. Él sugirió llamar a un fisio de rehabilitación, de una empresa que había enfrente de nuestra oficina, que ayudaba a personas con problemas de movilidad, ya que habíamos realizado trabajos para ellos en el pasado. Poco después, el fisioterapeuta se acercó y me examinó por encima. Me dio una aspirina, y me dijo que en unos 20 o 30 minutos comenzaría a sentir nuevamente mis piernas. Cuando finalmente lo hice, me dirigí a urgencias, ya que mi compañero se encargó de llevar la furgoneta para completar el trabajo que yo iba a realizar ese día. En urgencias, después de horas de espera, un médico me atendió y se realizaron las pruebas necesarias. Me diagnosticaron una lesión en los discos de la L4 y L5 de la columna vertebral. En ese momento, no entendía completamente lo que eso implicaba, pero tenía la esperanza de que con el tiempo mejoraría. El médico de cabecera me recetó diferentes tipos de medicamentos, analgésicos para el dolor, antiinflamatorios y medicamentos para controlar mi nivel de glucosa en sangre, que estaba muy alto. A partir de ese momento,
mi salud comenzó a deteriorarse. Mi nivel de glucosa seguía siendo alto, a pesar de caminar durante 3 horas al día. Continué trabajando a pesar de los dolores y malestares, ya que, como autónomo, no podía permitirme el lujo de parar. Estuve viviendo con dolores, vómitos, dolor de cabeza, dolor de espalda y problemas en las piernas. La glucosa muy alta. No podía levantar mi brazo por encima del hombro, y mis noches de sueño se redujeron a solo 2 horas. Un día, después de realizarme una analítica, experimenté un mareo intenso y temporal al bajar la persiana de la cochera. Me quedé momentáneamente sin visión y luego, al salir a la calle, todo parecía alargarse y distorsionarse. Intenté caminar hacia una esquina cercana, pero me fue imposible. Luego, todo se volvió blanco, perdí la visión por unos 30 segundos y no sabía qué estaba sucediendo. Después de recuperarme, continué mi camino hacia el trabajo, pero pronto volví a sufrir un episodio de mareo y dolor en el pecho. Llegué a mi oficina, donde me resultaba difícil respirar. Me dirigí a la farmacia cercana, donde me tomaron la tensión y descubrieron que estaba extremadamente mal, tanto la tensión máxima como la mínima. Una vez que me dijeron lo grave de mi situación, intenté dirigirme al hospital, pero mi salud empeoraba con cada paso debido a los mareos y el dolor en el pecho. Finalmente, mi esposa llamó a un taxi, que nos llevó a urgencias. Debido a las obras en la calle, el taxi nos dejó abajo, y tuve que enfrentar una cuesta empinada para llegar a urgencias. Un médico de guardia, que estaba en su descanso, me vio, y al darse cuenta de mi dificultad, bajó con una silla de ruedas y me ayudó a subir. Una vez en urgencias, me llevaron a una sala de atención. Mi salud estaba en un estado crítico y requería atención inmediata. Me llevaron en una camilla y me midieron la tensión, que seguía siendo baja. Inmediatamente, me ingresaron en la unidad de cuidados intensivos, para una monitorización constante. Me administraron 2 goteros, uno con sales y otro para reducir las pulsaciones, ya que al conectarme al monitor de ritmo cardíaco, mis pulsaciones estaban a 190 pulsaciones por minuto. Pasé 8 horas en vigilancia en la UCI. Cambiaban las bolsas de los goteros constantemente, pero mis pulsaciones no disminuían. Le pedí a los médicos si podían apagar el pitido del monitor, ya que me causaba un gran dolor de cabeza, pero me dijeron que necesitaban ese sonido para monitorear mi corazón. Me sacaban sangre cada hora, lo cual me parecía relacionado con mi diabetes. Después de 8 horas en observación, un médico me informó que tenía un flúter auricular invertido. Me explicó que se trataba de una arritmia causada por un circuito de macrorreentrada en las aurículas, lo que llevaba a estimulaciones auriculares con frecuencias muy elevadas. Entendí que mi corazón latía dentro de sí mismo y no distribuía la sangre a los órganos, lo que podría haber estado ocurriendo desde el principio. El médico me dijo que necesitaban detener temporalmente mi corazón y realizar una descarga eléctrica para restablecer un ritmo cardíaco normal. Firmé la autorización para este procedimiento. 5 médicos jóvenes se prepararon alrededor de la cama, y el cardiólogo estaba detrás de mí. Me administraron una inyección, y prepararon una jeringuilla más grande con una aguja larga, que me dijeron que era, en caso de emergencia. Cuando miré un reloj en la habitación, marcaba las 6:05 de la tarde. Luego, preguntaron mi peso, 86 kilos, y perdí el conocimiento. No recuerdo nada hasta que escuché una voz diciéndome que todo había terminado. Miré el monitor y vi que mis pulsaciones estaban descendiendo gradualmente. Volví a mirar el reloj otra vez y marcaba las 8:15 de la tarde. Lo que pensé que habían estado conmigo 2 horas y 10 minutos, y mirando el monitor veía cómo iban bajando las pulsaciones a un ritmo normal. Me vestí una vez que mis pulsaciones se estabilizaron, y a las 8:45 de la tarde, salí del hospital agradeciendo a todos por la atención que me prestaron. Llegué a casa y comí,
ya que no había comido desde el día anterior. 3 meses después, experimenté nuevamente un aumento en mis pulsaciones a 200 por minuto. Volví al cardiólogo, quien sugirió una ablación, para quemar un ramal del corazón. Acepté y me sometí al procedimiento. A pesar de la ablación que me hicieron, el corazón seguía igual, lo que me preocupaba, ya que los médicos lo que más podían hacer por mí, era mandarme más medicamentos, y a más medicamentos más enfermo estaba por las contraindicaciones que los fármacos daban, y la verdad, es que ya estaba tomando mucha medicación para todos los problemas de salud que tenía. Mi vida cambió cuando comencé a investigar y entender más sobre mi cuerpo y su funcionamiento. Aprendí la importancia de los minerales, la alimentación y el sistema nervioso autónomo para mantener la salud. Dejé atrás hábitos alimenticios perjudiciales, como el azúcar, el alcohol y otros alimentos problemáticos. 8 años después de cambiar mi enfoque en la vida, puedo decir que no tomo pastillas, no sufro de dolores de cabeza, duermo bien, la glucosa la tengo a 80-90, hago ejercicio y tengo ganas de vivir. Por todo lo que hice, y aprendí sobre el cuerpo y el metabolismo, hoy día, mi objetivo es ayudar a otros a mejorar su salud y bienestar compartiendo mi experiencia y conocimiento. A raíz de mis propias experiencias y de lo que he presenciado en amigos y familiares, me esfuerzo por brindarles apoyo en su camino hacia una mejor salud. Sin embargo, entiendo que cambiar los hábitos de la noche a la mañana puede ser un desafío formidable, ya que no existe adicción más fuerte que la que crea el azúcar. Todo lo que he vivido y superado, y lo que he visto en los demás, me motiva a compartir mi experiencia y conocimiento. Es por eso que transformé el enfoque de mi canal, con el fin de contribuir al bienestar de todos aquellos que buscan mejorar su salud. Llevo investigando sobre el metabolismo y la salud durante 8 años, y hasta el día de hoy, continúo explorando este fascinante campo. A lo largo de estos 8 años, he trabajado en la mejora de mi salud personal, y esta experiencia me ha motivado a profundizar en la investigación sobre el metabolismo y la salud. El cuerpo humano me asombra, ya que considero que es una maravilla de perfección en todos sus aspectos. Además, siempre he sido una persona curiosa y ávida de conocimiento, con un deseo constante de aprender y mejorar. Si logro ayudar, aunque sea a una sola persona, a alcanzar una mejor calidad de vida, habré cumplido mi mayor objetivo. Bien, lo dejo aquí. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y responderé lo antes posible. No olvides suscribirte y dar like para que puedas seguir compartiendo contenido de salud con mucha más ilusión. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo.